Ciudadano y desde este momento abrimos nuestra línea telefónica para usted como ciudadano, 2556-1800. Márquenos, vamos a abrir para hablar de la realidad nacional, los temas más relevantes de esta semana, cómo lo estamos entendiendo, cómo lo estamos viendo, qué pensamos, qué es lo que hay que hacer como ciudadanos respecto a esas realidades. Hay varios temas importantes, el voto cruzado, ahora en manos la decisión del Tribunal Supremo Electoral y cómo se hacen las cosas. Muchas veces no es solo el resultado, sino realmente también el proceso de hacer las cosas. ¿Qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo? En el caso del presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y las sospechas de haber sido beneficiado en el precio de terrenos del IPSFA. Entonces entra ahora el Tribunal de Ética a investigar, la Fiscalía, pero ¿qué es lo que debemos ver los ciudadanos en esto y cómo se está manejando? Y hay otros temas también relevantes de la realidad nacional que usted mismo puede traer a la conversación si así lo quiere. Para completar el foro de hoy están con nosotros Eduardo Roque, él es estudiante de Relaciones Internacionales, está Rafael Hércules, abogado de la República, y Wilber López, licenciado en Ciencias de la Comunicación. Gracias por acompañarnos, un gusto. Gracias a ti, Rafael. Programa. Eduardo, primera vez con nosotros. Primera vez también, correcto. Bienvenido, ¿verdad? Gracias. Qué bueno ir siempre incorporando nuevos rostros y ciudadanos que quieran participar de esto. Pues vamos a entrar por lo más caliente, ¿no? La decisión ayer de la Asamblea Legislativa en dos cosas. Primero, no legislar ellos y trasladarle al tribunal la decisión de que aplique el tribunal un método para contabilizar el voto cruzado y cómo piensan que ha evolucionado también el tema del voto cruzado. Y la otra decisión, que la vamos a unir al tema de Reyes, porque no se decidió por investigarlo desde la misma Asamblea Legislativa. Empecemos con el tema del electoral y el avance de esto en el voto cruzado. A ver, Eduardo. Bueno, buenos días. Con respecto al tema del voto cruzado, es un tema que ha llamado bastante la atención porque es la primera vez que se implementa en el país. En otros países lo podemos ver. El voto cruzado es un tema que es bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas. Cuando me refiero a ventajas, podemos mencionar el hecho de que se puede dar la libertad a los ciudadanos de elegir a sus propios candidatos, de poder hacer un mix, por decirlo así, un mix de partidos políticos. Eso es una ventaja porque antes no se había podido hacer y le da al ciudadano mayor ventaja y mayor libertad de hacer ese tipo de elecciones. La desventaja que veo yo con respecto a la ciudadanía es que muchas personas puede que no tengamos la costumbre de hacer un voto cruzado y el resultado de este no sea muy, ¿cómo le puedo explicar? Muy concreto, que sea un poco desordenado por el hecho de no estar acostumbrado a hacer un voto cruzado. Y bueno, esa es mi opinión con respecto a eso. ¿Tú vas a aplicar el voto cruzado? Lo más probable que sí. A ver, Rafa. Sí, definitivamente. Bueno, tienen que recordar siempre la gente, es una opción más, ¿no? El voto cruzado. Que eso es importante. Eso es bien importante. Una de muchas opciones. Ustedes estaban manejando que eran 6 formas de votar, de ahí otros salieron diciendo que se podía sintetizar en 3. Independientemente, y quizá como el punto clave para que el voto no sea nulo, que es algo que la ciudadanía está preguntando. ¿Y cómo es que mi voto no va a ser nulo? Simplemente tienen que contar las personas que van en vertical, ¿no? O sea, por ejemplo, La Libertad 10, San Salvador 24, Morazán 3, y saber que si quieren aplicar el voto cruzado solo pueden marcar 3 veces, 10 veces, 24 veces, como sea en la planilla de cada departamento, ¿no? Igual ahí va a venir una campaña de información del TSE al momento que ya regule esta situación, y la gente debe de estar muy pendiente, pero debe tener conciencia de que es una posibilidad más. Ahora, hablando ya del tema de tirar la pelota de la Asamblea para el Tribunal Supremo Electoral, era algo que hablábamos la semana pasada y se veía venir, porque la Asamblea, no entiendo yo todavía por qué no encontró la fórmula para hacer el conteo, ¿no? que era lo que estaba pendiente. Lastimosamente no cumplen su trabajo, que es legislar, ¿no? Que es el primer mandato que se le dio en la sentencia de la Sala de lo Constitucional.
Entonces ellos prefieren abstenerse y tirarle la bola al Tribunal Supremo Electoral. Esperemos que el Tribunal Supremo Electoral resuelva y que no vaya a tomar el ejemplo de la Asamblea Legislativa y regresarle la bola a la Sala de lo Constitucional, porque ellos son el mayor tribunal en materia electoral, tendrían que legislar. Entonces, vamos a quedar a la espera. Sería bueno que tuviéramos una decisión antes de finalizar el año para que ya iniciado 2015 se puedan dar estas campañas, se pueda informar a la gente, porque sí me he dado cuenta que la gente todavía no entiende lo del voto cruzado. ¿Tú aplicarás el voto cruzado? Sí, muy probablemente. Okay. ¿Wilmer? Bueno, yo creo que primero lo que sería analizar es cómo se inicia esto del voto cruzado. Hace 2 meses, esta gente de Unidos por la Democracia, ellos comenzaron y pusieron una interpelación ante la Sala de lo Constitucional para poder lograr que en las elecciones del 2015 ya hubiera un voto cruzado, ¿verdad? Al final, pues la Sala de lo Constitucional dio su veredicto, amparándose en el artículo 78 de la Constitución, que lo que dice es que tiene que ser un voto secreto y libre, ¿verdad? El que tiene que ejercer la soberanía. Igualitario, que tienen que ejercer la soberanía. Entonces, ante eso también tuvieron que declarar inconstitucionales algunos artículos, en este caso del Código Electoral, como lo fue el artículo 205 y el artículo 206, ¿verdad? Que eran los cuales chocaban, digámoslo así, con el artículo 78 de la Constitución misma. Pero ya entrando en más materia, yo creo que es bien importante analizar cuáles son las ventajas que ofrece a la ciudadanía. La primera ventaja es el hecho de comenzar, digámoslo, un relevo dentro de la Asamblea Legislativa, de comenzar a cambiar ciertas caras. Primero porque da también la pauta, como ya tenemos la elección de candidatos independientes, da la pauta de regenerar, digámoslo así, la Asamblea, que tanta falta le hace al país. Lo segundo importante es el hecho de que la gente puede identificar más a las personas que a un partido político, y vamos, digámoslo, tratando de quitar esa articulación y esa fuerza que solo tienen los partidos al ubicar a sus candidatos. Ahora bien, pero es que hay una desventaja. Y ahora, ¿por qué el FMLN Gana posiblemente no quiere que se vote específicamente por cara? Porque realmente para financiar una campaña de rostro se tiene que tener dinero. Si no se tiene dinero, no se puede financiar una campaña de rostro. ¿Por qué? Porque tenés que financiar alrededor de posiblemente a unos 24, 50 personas, y estas tienen que ser por rostro. Entonces, si no tenés la capacidad económica para poder movilizar eso, es bien difícil que al final la gente conozca quiénes son tus candidatos. Por eso es que algunos partidos en la Asamblea Legislativa siempre se van a aferrar a estar siempre por la bandera, porque es mucho más fácil sacar un spot a sacar posiblemente 10 spots. Ahora bien, ¿la gente va a entender cómo es esto o no lo va a entender? Porque era otra de las situaciones que se presentaban, ¿verdad? Y que son bien delicadas. ¿Por qué? Por ejemplo, si nosotros nos preguntamos aquí cuántos son los diputados representantes por San Salvador, cuántos son los diputados representantes por Hilo Vasco, si ustedes saben cuántos son, entonces es fácil votar. Simplemente saben que son 3 por Hilo Vasco, saben que son como 21 por San Salvador, entonces votan esa cantidad. Pero ¿qué pasa si la gente viene y vota por más cantidad? Queda anulado el voto. O sea, esa, digámoslo, esa herramienta de poder informar cómo va a ser, cuántos son los representantes de diputados del departamento en el cual tú vives, eso va a ser un reto al cual hay que trabajar, pero hay que superarlo, porque otras naciones a nivel de Centroamérica, hablamos, ya han tenido la oportunidad de comenzar a trabajar el voto por rostro y ha funcionado para ir mejorando el mecanismo de... ¿Tú vas a aplicar el voto cruzado? Sí, así es. Les pregunto porque es también el tema sobre si la gente lo quiere usar o no lo quiere usar, como una de las posibilidades. Hay dentro de esto el tema, y lo mencionaba Rafa, ¿qué método van a ocupar? Ya hay métodos, o sea, ya se detectó que con un método, al fraccionar la contabilidad del voto, no se cumple la unidad, el tema constitucional de que el voto es un voto por ciudadano, que aunque esté distribuido en las marcas, es uno. Y hay otro método que es más complejo en la matemática, pero da uno. Entonces el tema evaluaron es que con esto yo me veo beneficiado y con este no. Y empezó la pugna en la asamblea y lo van a trasladar al tribunal. El tema es que ya se avisa también de que si no vale uno el voto, lo van a declarar inconstitucional. ¿Qué piensan de eso? Lo voy a dejar ahí porque hay una llamada en el teléfono. Hola, buenos días. Ya le bajé. Buenos días. Buenos días. Bienvenido. Fíjese que yo estoy viendo de que el sistema electoral en este país ya es obsoleto, está secuestrado. Debería de cambiarse todo el sistema electoral. Lo que está haciendo la Corte Suprema de Justicia al estar dando estos fallos es afianzando más el derecho a los secuestradores del sistema político. Lo que debería hacer es una nueva forma de elección
de gente que va a administrar, porque estos administradores ya no llegan a administrar, sino que lo que llegan a hacer es a apropiarse de lo económico. Y si no vea, para comenzar, los salarios que esta gente gana a lo más que llega a la Asamblea Legislativa o a las alcaldías, son salarios definitivamente altos, y hasta se burlan del salario de hambre que tienen ustedes los periodistas. Muy buenos días. Muchas gracias. Ese es un elemento que hay que agregar aquí cuando entremos a la otra parte sobre el tema de la corrupción, la percepción de la corrupción y lo que está pasando, y vale la pena. Pues bueno, el voto debe valer 1. Sí, ¿qué piensa, Rafa? Quizá entrando un poquito con lo de la llamada, yo sí no estoy muy de acuerdo. Yo creo que las resoluciones de la sala, en vez de, o sea, al contrario de asegurar un sistema obsoleto, lo está abriendo. No creo que las resoluciones de la sala estén dando preferencia a los partidos, todo lo contrario. Con el tema del conteo, sí, ya tenemos esas 2 fórmulas. Yo sí quizás me iría más por la fórmula en la que se contabiliza una, ¿no? Porque sí está ese riesgo de la inconstitucionalidad, y creo que es un método más sencillo, creería yo, personalmente. Ahora, tenemos que también que recordarnos que hablando sobre esta oportunidad que tenemos de ya elegir por caras y lo del financiamiento que mencionaba el compañero, si bien es más caro financiar también una campaña por rostro, el problema del partido político, y hablando específicamente de FMLN Gana, es que si nosotros vemos, por ejemplo, la planilla que presentaron hace poco en San Salvador, siguen siendo los mismos de siempre. Entonces, la gente, como bien lo hemos hablado aquí, nosotros los jóvenes ya queremos rostros nuevos. Entonces, al ver ya un rostro repetitivo, por decirte, y estamos hablando de eso, o sea, está en la agenda nacional, yo creo que muy pocos van a votar, si fuera el caso, ¿no? Si Sigfrido Reyes fuera ahorita para diputado, creo que muy pocos votarían por él. Entonces, ese ha sido el riesgo, ¿no? Ese Porque si va detrás de la bandera, entonces uno marca la bandera y te lo vuelven a poner. Y te lo vuelven a poner. Entonces, ese es el riesgo que los partidos políticos están viendo ahora, que la gente ya va a poder ver y va a decir, no hombre, si a este lo hemos visto inmiscuido en esto, a este lo hemos visto con problemas en esto, hemos visto que no legisla en esto, hemos visto que legisla mal en esto. Entonces, esa percepción de la gente ya va a ser tangible, y es lo que la sala afirmó cuando dijo un voto directo, ¿no? O sea, directamente por el rostro. Entonces, esas planillas, que al final todavía el sistema democrático y de partidos todavía no nos lo permite, porque al final terminan siendo los partidos los que siempre nos imponen a los candidatos. Y pusiste un buen ejemplo, pero eso está para todos los partidos. Eso está para todos, y para todos los candidatos y los diputados, que ya vemos que muchos en promedio tienen entre 3 y 4 periodos de estar en la Asamblea. Wilmer, ¿qué piensas? Yo creo que realmente al final se tendría que aplicar el voto por 1. Pero, lo importante acá es el hecho de que se abre un espacio, digámoslo, para la democracia. O sea, vamos caminando poco a poco. No podemos pedir de una sola vez el hecho de que se cambie de una sola vez ya la planilla de las personas que ahora van a legislar, ¿verdad?, la Asamblea Legislativa. Yo creo que la población tiene que tomar muy en cuenta y hacer memoria histórica para no volver a repetir otra vez los mismos errores, y ver las caras, los rostros, y de una forma u otra analizar y pasarles cuentas a los diputados, pasarles cuentas para que, digámoslo, esa presión genere de que haya un relevo. No puede ser de otra forma, porque específicamente los partidos políticos siempre van a querer mantener su cuota de poder. ¿Y cómo lo hacen? Con la gente que ellos pueden controlar. Que lo haga el tribunal, la definición lo legalizó la misma sala de lo constitucional, pero ¿te satisface? Pero en este caso el tribunal es el mayor ente rector en cuanto a elecciones se debe. Pues. Entonces estaría bien. Entonces ellos son los que deben legislar. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado, porque ya en la Asamblea Legislativa ya se está diciendo que posiblemente va a haber un fraude. Sí, y ni siquiera se ha aplicado. No creo que sea lo correcto. Entonces, tampoco. digamos, lo que hay que comenzar a creer en estos procesos y comenzar a empujarlos poco a poco, porque los mismos procesos van a llevar a que poco a poco en la Asamblea Legislativa los partidos políticos, al ver que ya hay, digámoslo, un mayor seguimiento del ojo del espectador, en este caso del público, a su gente, comience a haber un cambio de gente, pues. Y eso es lo importante, que haya una reestructuración y comenzar a ver caras nuevas en la misma Asamblea. Vamos a una llamada. Buenos días. Aló, buenos días. Escuchamos. Rafael. Bienvenido. Yo solamente les pido opinión de la pobre, humilde gente de la sociedad media que ha abandonado las casas por las pandillas. Eso no dice nada los que están ahí, que van, digamos, para diputados, para alcaldes. Todo eso no habla nada. Todas esas casas, ¿qué es lo que piensan hacer ellos? De la familia humilde que ha dejado y los mareos que han tomado de las casas.
o ellos la están poniendo a la venta. Solamente esa propuesta, necesito que me den la respuesta, por favor. Muy bien, la vamos a poner en el tema seguridad, porque va avanzando el tiempo y sí quiero llegar al tema seguridad por la llegada del asesor Rudolph Giuliani, el exalcalde de Nueva York, a esos temas de seguridad. ¿Qué piensa, Eduardo, de lo que estábamos hablando? El voto debe ser por uno, debe ser el fraccionado, y que es porque dicen que se toma el método más sencillo, y yo creo que no es el tema más sencillo, es el tema más constitucional, ¿no? El sistema más constitucional. Sí, correcto. Bueno, es el sistema más constitucional, como usted lo menciona. Ya es tiempo que se avance en materia de democracia, y eso es un gran paso que estamos dando como país, que nos permite a nosotros los jóvenes y a toda la ciudadanía de poder elegir los diputados y poco a poco poder movilizar y agilizar el proceso de ver nuevos rostros en la asamblea, rostros frescos con nuevas ideas, nuevas oportunidades, mejores proyectos. Entonces me parece una idea fantástica, el apoyo. Ok, bueno, vamos a hablar un poquito del tema de Sigfrido Reyes, este caso, cómo se ha seguido, la sospecha o las defensas que desde la semana pasada para acá han escuchado. ¿Cómo lo ven, Wilder? Bueno, ya la Fiscalía ya inició, digámoslo, una investigación en la cual se está haciendo Sigfrido Reyes y al asesor. Realmente, si uno se pone a analizar pues el precio en el cual se estaban vendiendo los terrenos totales, los 5 terrenos que eran alrededor de $440,501, y al final pues salieron $190,000 menos, ¿verdad? Entonces eso es bastante plata. Cada vara se estaba vendiendo alrededor de $164 y salieron vendidas a $60, ¿verdad? Entonces yo creo de que aquí hay que tener cuidado con dos cosas. Uno, el hecho de que estamos en una campaña política y se comienzan a sacar miles de cosas. Y en esto, digámoslo, hay que hacer también una investigación, porque recordemos que también apegado a esto está el caso Flores, que por casualidad de la vida vino a resurgir también en campaña política. Si nosotros comenzamos a hacer un análisis hacia atrás, vamos a ver de que estos casos casi siempre suelen surgir en campañas políticas. Entiéndase el hecho de hacer una buena investigación para la Fiscalía. Eso, no de dejarla de hacer, uno. Y dos, creo que es importante el hecho de mencionar de que ya se han dado casos así anteriormente en el cual ha habido un enriquecimiento ilícito o un uso, digámoslo así, inapropiado de los bienes, en este caso del Estado. Tuvimos también el caso de un presidente que al salir de su periodo, pues resultó que sus empresas habían duplicado y triplicado sus ganancias, ¿verdad? Tuvimos el caso de un presidente que mandó a hacer pozos de agua a terrenos los cuales no eran públicos. Entonces yo creo que hay que darle mucho seguimiento a este caso, porque no es el primero, tanto como el caso de Flores, porque se está desvaneciendo el caso de Flores y está saliendo el caso de Sigfrido. El problema es no caer en el hecho de que sea un caso simplemente político, que después que pasan las elecciones desaparece el caso y no se sabe nada. La reacción en legislativa, ¿qué te pareció? Yo creo de que en este caso es muy irresponsable por el hecho de que el que nada debe, nada teme, dicen. Entonces, ¿por qué no hacerle una investigación? Si realmente él hizo todas las cosas, como dice Mujía Payés, que estaba pegado a la ley y que realmente había un margen de maniobra en los precios y que así fue, entonces, ¿por qué preocuparme? Si yo creo de que no hay ningún inconveniente y que los terrenos fueron comprados con toda la legalidad, entonces no habría, digámoslo, el por qué negar el que haya una investigación. Bueno, ahí vamos a poner el tema de lo legal y lo ético, porque pareciera que en este tema de las corrupciones a ese nivel uno puede demostrar que es legal, pero que hay un beneficio, algo ético, ese es otro tema. Vamos a una llamada. Hola, buenos días. Muy bien. Buenos días, escuchamos. Buenos días, don Rafael. Bienvenido. Con respecto al voto cruzado, los salvadoreños lo que debemos de hacer es, antes de ir a votar, es analizar bien en sí en qué consiste esto, ¿verdad? Y que el tribunal nos sepa explicar claramente para que no se vaya con la intención de hacer trampa desde el tribunal. La otra situación que tenemos que observar es de que los políticos tampoco votar por la persona que está más cruzada, ¿verdad? Sobre todo porque los salvadoreños sabemos que no es lo mismo tratar con un candidato cuando es candidato que cuando ya es funcionario. Cuando es candidato es una persona amable y de diálogo. Cuando es funcionario lo ignora, el pueblo lo quiere ignorar.
Solamente él tiene la razón, solamente él sabe. Hasta el grado de que hoy tenemos que buscar a un extranjero para que nos venga a asesorar en aspectos de seguridad pública. Cuando hace años nosotros no buscábamos asesores a nivel internacional, hemos perdido el talento, hemos perdido la destreza mental, hemos perdido la determinación de hacer bien las cosas por nuestra propia cuenta, y siempre tenemos que ver hacia afuera del país para encontrarle respuestas. Así hemos caído en una crisis de valores, así hemos caído en una crisis de talento, así nos hemos degradado nosotros mismos, ¿verdad? Yo siento de que los salvadoreños debemos de pensar mejor, debemos de analizar mejor las cosas, debemos de meditarlas, porque a veces nos invitan a reuniones, a diferentes reuniones, los políticos, y cuando ya son funcionarios lo mismo, nos invitan, y a veces de lo que le dicen hablar, que le van a hablar a uno, no le hablan, ya son trampas, ya son otras cosas de las que ellos están hablando. Lo hacen firmar documentos a la población que asiste a reuniones para decirle que está de acuerdo en lo que él se ha propuesto, una ley, una iniciativa que él tiene, la camuflajea de tal forma de que los salvadoreños no podemos pensar bien. Yo pienso que los habitantes del país debemos de meditar bien cuando nos inviten a reunión los políticos, debemos de analizarlo, debemos de verlo desde varias dimensiones, porque no es lo mismo lo que está hablando con lo que en sí él tiene ideas de lo que va a hacer con uno. Yo invito al pueblo en general que pensemos bien, que analicemos bien las cosas, para que no nos dejemos llevar solamente por las apariencias. Muchas gracias. Muchas gracias por llamar. Vamos a ir a la pausa, pero quiero agotar esto. Denme unos minutos nada más. Rafa, el tema de... Con el tema de Sigfrido Reyes, sí es cierto, tenemos que analizar lo legal y lo ético. En la legalidad puede haber un margen ahí, pero yo considero que ese margen no es tan discrecional para las cantidades que se manejaron. Se tienen que investigar dos cosas. Uno, si tenían la potestad discrecional para poder en realidad hacer esa negociación. Y dos, de dónde sale el dinero de Sigfrido para pagar por esos lotes. Esas dos cosas se tienen que investigar por separado, porque una cosa es que sí, la ley me permita negociar ese terreno de esa forma, y la otra es cómo Sigfrido Reyes obtuvo la plata para poder comprarla. Bien importante también, y yo escuchaba hace poco al famoso Sapo Villacorta diciendo de que esto es como un celular que yo te vendo a ti. El ingeniero Jorge Villacorta. El ingeniero Jorge Villacorta, perdón por el apodo, pero ya se lo sabe. Y él decía, esto es como un celular, yo puedo vendértelo a $10 aunque el teléfono valga 400. Mentira, eso es un bien público, eso es un bien que nos pertenece a todos los salvadoreños, por lo tanto no existe. Rápido, Rafa, vos que sos abogado, digamos, el IPSFA, al enterarse que le está vendiendo a una sociedad que tiene a miembros que son funcionarios, debió decir no puedo porque sí, no... Debió, porque ahí hay un conflicto de intereses, claro. Hay un conflicto de intereses. Eduardo, ¿qué piensas? ¿Cómo va la cosa en esto? Es un problema, ¿qué le digo? Que no es la primera vez que suscita un problema de esta índole. Bueno, con respecto a lo que está haciendo la Fiscalía, está muy bien porque está investigando no solamente el hecho de dónde proviene esa cantidad que usted sabe que es muy difícil obtenerla en este país con los salarios que tenemos, y lo segundo es lo que estaba mencionando él, qué tan ético es, porque si es un bien público que nos pertenece a nosotros, ¿por qué entrar en ese conflicto, verdad? Ok, vamos a una pausa rápidamente y luego venimos a hablar de seguridad. Ya volvemos. Avanzamos en el tiempo y nuestro Foro Ciudadano está abierto para usted, así que aproveche al máximo el tiempo que tenemos disponible, 2556-1800 el teléfono. Abordemos también el tema de seguridad. Esta semana conocimos que la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, dijo vamos a financiar nosotros la avenida de Rudolph Giuliani, como ha llegado a Guatemala y ha llegado a Honduras, y que trabaje como asesor del plan de seguridad. ¿Qué tanto Estados Unidos está metido en esto? Hablando de el financiar desarrollo en el Triángulo Norte, y uno de los temas a mejorar es la seguridad de todo este territorio. Apareció el ministro de Seguridad en esa conferencia
ahora sí de más cercanía con el sector privado. ¿Qué piensan ustedes? Eduardo, comencemos contigo. Bueno, yo estaba investigando y leyendo un poco acerca del exalcalde de Nueva York, Giuliani. Entonces me parece buena idea el pedir una asesoría por parte de él, porque debido al hecho que estaba leyendo de que tiene bastante conocimiento, él implementó leyes estilo mano dura. Entonces, por esa parte me parece bien, porque se toma la opinión de otra persona que quizás tiene un poco más de experiencia. Sin embargo, aquí en el país tenemos gente también. Tenemos gente que sabe sobre materia de seguridad, que nos puede asesorar muy bien. Nosotros vivimos la realidad todos los días. Pero hasta ahora nadie ha venido a dar una solución, aunque estén entre los salvadoreños. Sí, correcto, Yo correcto. no lo he visto. Sí, correcto. Sería bien, bueno, como este medio, tomar en cuenta a las personas que conocemos sobre el tema de seguridad y se puede dar opiniones buenas, proyectos, porque es algo muy fundamental y muy esencial. A ver, y en paralelo estábamos haciendo eso. Entiendo que estábamos con un consejo, con mucha gente ahí haciendo mesas, recogiendo información, pero de repente te traen al asesor. Bueno, entonces, ¿quién va a hacer el papel? Lo que pasa es que el consejo, y ese es el gran problema, uno de los grandes problemas en resolver la seguridad, en los consejos, en los ministerios, en la policía, en la fiscalía, tenemos a los mismos elementos. Entonces es bien imposible llegar a nuevos elementos, a nuevas ideas que resuelvan el problema de seguridad con los mismos elementos. Es muy difícil llegar a una idea concreta nueva mejor, ¿no? Ahora, tenemos también esta iniciativa de la empresa privada, que a mi criterio es bastante buena, porque el Estado no está invirtiendo, entonces es un gasto menos para el Estado, ¿no? Y tenemos una idea fresca. Ahora, Giuliani se va a enfrentar con una realidad mucho distante, diferente a lo que es Estados Unidos, porque las estructuras aquí son un poco más complejas. No sé si realmente sea diferente. Es diferente. Con la mafia rusa, la mafia italiana. Quizás, no, la diferencia viene en realidad en lo complejo del sistema de pandillas, por ejemplo, porque estamos hablando de que es un sistema que se relaciona con narcotráfico, que se relaciona incluso con políticos en algunos momentos, que se relaciona en instituciones de gobierno, pero lo más problemático es que aquí no hay elementos capacitados para implementar los programas de seguridad. Eso es lo crítico. Tenemos una llamada, ¿verdad? Sí, vamos a la llamada. Hola, buenos días. No, se cayó. A ver, entonces, Wilmer. Bueno, yo creo que también tenemos que estudiar la historia de Rudolph Giuliani. Él se hizo bastante famoso específicamente después del ataque de las Torres Gemelas y el World Trade Center 7 en Estados Unidos. Después de eso fue que, digámoslo, ciertas estrategias que él implementó lograron apaciguar la situación que en ese momento se vivía en Estados Unidos. Ahora bien, Giuliani también ha tenido la oportunidad de estar trabajando en Guatemala, en Colombia y en México. Pero aquí hay algo bien importante. Actualmente la ANEP le está financiando el que venga acá. Giuliani, en su forma de trabajo, la principal es hacer un diagnóstico, un análisis específico del territorio. Eso le costó $43 millones a México, le costó $6 millones a Guatemala. ¿Cuánto nos va a costar a nosotros? Realmente hay que analizar. ¿Con qué lo vamos a pagar? Ese es el punto, ¿con qué lo vamos a pagar? Posiblemente endeudándonos más con mayores préstamos. Yo creo de que el punto es que aquí en el país se tratan de buscar siempre modelos externos para tratar de aplicarlos en una situación que es totalmente diferente a como se da en otros países. Yo creo que independientemente hablemos de pandillas en otros sectores de países, su forma de actuar es totalmente diferente según el territorio. No creo que sean las mismas en otras condiciones. Ahora bien, creo que la idea es muy buena, pero no he escuchado a la ANEP que vaya a decir que ellos van a financiar el pago de lo que es de los mayores costos. Incluso él es uno de los asesores de seguridad más caros que hay a nivel mundial. Entonces, realmente se dieron resultados en México, aunque la realidad no cambió totalmente. ¿Lo va a pagar Estados Unidos? ¿Estados Unidos va a meter $5,000 millones para el tema del desarrollo del Triángulo Norte?
¿Será esa la idea de Estados Unidos? Yo no creo mucho. Si no lo pagó en Guatemala y no lo pagó en México, no creo que lo pague aquí en El Salvador. ¿Cuál es el interés de Estados Unidos para poder financiar, digámoslo, la cuestión de seguridad? Que no tenga diferencia México o que no tenga diferencia Guatemala. Posiblemente le interesa más México que El Salvador. Y si no lo pagó ahí, ¿cómo lo van a pagar acá? Creo que realmente al final es un negocio, pues. Sí. Entonces, incluso Giuliani, él tiene su empresa de seguridad. Y la mayoría de recomendaciones que se hicieron, por ejemplo, en Guatemala y en México, queda claro que no estoy desprestigiando el trabajo que él está haciendo, sino el hecho es que estoy tratando de relacionar, digámoslo, el trabajo que él hace teniendo su empresa de seguridad, cuando muchas veces las estrategias van orientadas a eso, a posicionar cámaras, a mejorar los salarios de los trabajadores, en este caso en la policía. Esas son algunas, digámoslo así, de las observaciones. Pero ahora todo el mundo se queja de que venga Giuliani a decirnos qué hacer y que ahora hay estudios que ahí están engavetados. Estoy escuchando hasta ex viceministros de seguridad diciendo, ahí están todo lo que ya... Y el tema es, bueno, entonces, ¿qué es lo que ha pasado en seguridad? Es que, ¿cómo es posible que estén hablando de que ahí hay programas y por qué ellos, hablando de los viceministros, ¿no? Porque ellos no lo implementaron, pues, o sea, así de sencillo es. Ahora, sí, ya la NEP dijo de que ellos van a cubrir la primera parte, entonces ahorita el Estado salvadoreño no está gastando ni un centavo en... traer a Giuliani, y hay que decirlo bien claro, Giuliani no viene en este primer intento, sino que viene un comité, un consejo asesor de Giuliani. Giuliani se queda en Estados Unidos, o en Guatemala, donde esté. Este consejo va a estar aquí alrededor de 3 meses recabando información, se la van a llevar para allá. ¿Qué tanta información van a recabar de este país si Estados Unidos lo conoce como la palma de su mano? Es parte de, ¿no? O sea, es parte de, al final, eso es lo que ellos dicen. ¿Qué tan viable vaya a ser? Tendremos que ver los resultados. Ahora, esto viene también como consecuencia de que no tenemos un programa de seguridad sólido. O sea, al final nuestras instituciones, y yo siempre lo digo, yo veo al ministro Benito Lara diciéndonos, estamos haciendo índices, estamos construyendo programas, nos estamos reuniendo para llegar a una... O sea, ya el país necesita acciones concretas, ya la gente de a pie está hasta la coronilla de verse afectado en su seguridad, de que sus hijos no vayan tranquilos a la escuela. Entonces, eso es lo que hay que resolver. Ahora, yo me voy a quedar con el beneficio de la duda. Si lo que viene de este comité asesor es algo productivo para el país y nos puede ayudar, quizá no a solventar al 100%, pero sí por lo menos de verdad reducir sustancialmente y efectivamente los índices de homicidios, de extorsiones, de robos, de violaciones incluso contra menores, pues bienvenido sea, ¿verdad? Tendríamos que ver los resultados para nosotros poder dar como ciudadanos una evaluación. Y tendríamos que también esperar un tiempo prudencial, porque después del diagnóstico no inmediatamente se va a solucionar todo. Me imagino que el diagnóstico va a traer reforzamiento institucional, reforzamiento en recursos humanos, capacitaciones, cosas que en El Salvador ahorita poco o nada se dan. Eduardo. Bueno, opino que es con lo que él estaba mencionando de que el nivel de seguridad, todos estamos hasta la coronilla, pues siento que a las personas que cometen delitos se les hace un proceso, se les juzga, pero a los 3 días están libres. Entonces hay que ver, porque modelos de seguridad existen, igual que la política es limpia. Sin embargo, la gente que lo hace no siempre toma las buenas decisiones. Entonces es de ver, que le digo, que esta asesoría que el señor Giuliani nos pueda dar, nos traiga beneficios a largo plazo, pues, como, ¿qué le digo? Beneficios sustancialmente, ¿no? Yo sé que es un proceso que va a ser un poco largo, pero poco a poco vamos a ir mejorando este tema de seguridad. Tenemos un hacinamiento carcelario del 300%. 300%. O un poco más a esta altura. Y si el plan es fortalecer, sacar de las calles al crimen, desplazarlo, lo que sea, eso... ¿Cómo lo podemos enfrentar? Porque ya no nos caben los reos en las cárceles. Es que, yo creo que... gracias. Yo creo que es un problema de actitud. Primero de ponernos de acuerdo. El hecho es de que los niveles de corrupción trascienden a la Asamblea Legislativa, y eso está más que claro. Anteriormente comenzando por ahí, anteriormente estaba leyendo, por ejemplo, de un alcalde, el cual pues ofreció alrededor de $500,000 a Hacienda para poder quitarse así la evasión de impuestos que estaba haciendo. Entonces, y que por cierto, algunos de ellos estaban ligados al cartel de Texas. Entonces, cuando yo escucho ese tipo de cosas, digo, ¿y cómo se van a arreglar las cosas aquí abajo? Si arriba es un gran desorden, pues. Entonces, yo creo que el problema
tema es de que puede venir el mejor asesor internacional, pero si nunca nos ponemos de acuerdo, jamás se va a arreglar aquí. Podemos invertir miles y billones de dólares en el tema de seguridad, pero si ni siquiera nos ponemos de acuerdo en nuestras mismas comunidades, haciendo trabajo comunitario dentro de ellas, si todos queremos que las cosas se arreglen de arriba, es bien difícil que las cosas cambien. Yo creo que tiene que haber una reestructuración del mismo país en los temas tan sencillos a veces como los valores, cuestiones tan elementales como estar de acuerdo con algo. Entonces, yo creo que esas cosas sencillas pueden cambiar mucho más que pagar exorbitantes cantidades que no tenemos fuera de lo que es específicamente del país a asesores, cuando realmente podemos desarrollar una política dentro de nuestro mismo país. Exacto. Hay que también aclarar algo. Aparte de que El Salvador ahorita no está invirtiendo en esta asesoría, que Giuliani y su equipo de trabajo estén haciendo un diagnóstico y nos puedan presentar posibles soluciones, no significa que el Estado tiene que parar de trabajar. O sea, él va a estar haciendo su trabajo aparte, pero el Estado y el Ministerio de Seguridad y todas las entidades competentes deben seguir trabajando y no esperar a que Giuliani venga y les dé la respuesta, seguir creando nuestras respuestas. El gran problema de El Salvador es que nosotros siempre sectorizamos las soluciones. Invertimos en prevención, pero dejamos de invertir en reforzamiento institucional, por ejemplo. Invertimos en combate al delito, pero capacitación de jueces y remoción de malos elementos no hay. Entonces tenemos que confluir todos estos procesos para que en realidad podamos salir, porque sin prevención, sin combate al delito, sin rehabilitación, sin reinserción, sin ver el tema desde una perspectiva incluso regional, va a ser muy difícil que las cosas se resuelvan, porque El Salvador por sí solo, hablando de lo regional, no va a solucionarse. O sea, somos un canal de paso de droga, tenemos los índices de violencia en el Triángulo Norte. O sea, es imposible que El Salvador se cure solito y que la región quede infectada. Tiene que ser un movimiento también incluso regional. Entonces, ¿cómo empieza esto? Empieza desde los valores en la familia, empieza desde una educación cimentada en valores, empieza también porque en la educación la gente empieza a conocer las leyes, empieza a tomar reflexión de a quienes quiere como líderes para que tomen las decisiones importantes. Aquí sí le hago un llamado a la ciudadanía. En estas elecciones tenemos que decidir por la gente que va a estar sentada en la Asamblea Legislativa aprobando leyes de seguridad, aprobando leyes de agua, aprobando leyes contra protección, contra el maltrato animal, aprobando leyes financieras. O sea, la persona que el ciudadano designa con su voto es la que decide los rumbos en todos los ámbitos de este país. Y eso es lo bueno de ahora tenerlo del voto cruzado, regresándonos a ese tema, que ahora nosotros vamos a poder agarrar lo que a nuestra conciencia es el mejor elemento de cada uno de los partidos políticos. Eduardo. Bueno, la verdad que sí, tenemos que comenzar, el país tiene que reestructurarse y comenzar desde nosotros mismos, con los valores, algo tan sencillo y algo que hemos perdido. Es más, hasta me recuerdo yo que en la escuela yo recibía moral y cívica, y hoy en día no entiendo por qué en varias instituciones se ha quitado esa materia que era muy bonita, muy educativa, que le inculca valores a uno. Entonces tenemos que comenzar a llenarnos e impregnarnos de valores para poder cambiar nuestras visiones y para que esto pueda mejorar. Muy bien, gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer contar con su presencia y con su sintonía. No sé qué pasó con la llamada, de repente se perdió aquí el contacto telefónico, así que mil disculpas para quienes se han quedado ahí con la gana de hablar o lo que les dé ocupado el teléfono o el número, no sé, no sé qué pasó. Bueno, los esperamos el próximo viernes para realizar nuevamente nuestro foro ciudadano. Terminamos con el proverbio de cierre y vamos a Proverbios 11:9. Y ahí la palabra nos dice: cuando el impío habla, trata de destruir a su prójimo. La sabiduría de los justos les permite librarse de ello. Hasta pronto.